Buen día, espectadores. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la cultura maya. Comenzaremos hablando sobre el lugar donde se desarrolló la cultura. El territorio de los antiguos mayas se encuentra ubicado en un área de más de 350,000 kilómetros cuadrados, que comprende buena parte del sureste mexicano, como son los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco. Esta cultura se desarrolló en el periodo clásico. En este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo. Fue denominada época de oro para ellos, ya que para esto floreció la arquitectura, el arte y la ciencia. Las formas de gobierno de los mayas fueron muy distintas, debido a que su historia se divide en tres grandes periodos importantes: preclásico, clásico y posclásico, que se desarrollaron entre el año 1500 a.C. y 1500 después de Cristo. Hombres y mujeres estaban en la capacidad de gobernar. Las mujeres podían hacerlo si el rey de entonces era menor o simplemente si no se encontraba disponible por alguna razón. Y se cree que el periodo clásico tuvo 72 o más unidades políticas. Algunos de los dioses más importantes de la cultura maya fueron Hunab-Ku, quien fue el padre de todos los dioses. Cha'ar, él fue el dios de los relámpagos y la lluvia. Itzamna fue el dios de la sabiduría. Se encarga de mantener un equilibrio entre la vida y la muerte. Powhatan, él fue encargado del cosmos. Él también representaba fuerza y protección. Ixchel, ella fue la diosa del amor y también la esposa de Itzamna. Kinich-Au, él fue el dios del sol. Yum-Kaax fue el dios del maíz. Él era el encargado de las buenas cosechas de los sembradores. Kawil, él fue el dios del fuego. Ek-Chua fue el dios del cacao. Él favorecía la siembra de cacao en la tierra. Por último, Yum-Kimil, él fue dios de la muerte. Él merodeaba la casa de los enfermos para cazar nuevas víctimas. Estos fueron algunos de los dioses más importantes de la cultura maya. Ahora pasaremos a cómo era la situación económica para los mayas. La base de su economía fue el maíz. Además del maíz y algodón, cultivaban el henequén, así como el cacao, que era utilizado como moneda, no solo por ellos, sino en todo México, y eso les dio mucha riqueza. También usaron como moneda el cobre y cuentas de colores. Características artísticas de la cultura maya. Los mayas fueron excepcionalmente hábiles en la talla de piedra. Fueron famosos por sus textiles, alfarería, esculturas de piedra, trabajos de plumas, uso de tintes, templos, murales y sus imágenes creativamente aterradoras de sus dioses, tanto dibujados como esculpidos. La desaparición repentina de los mayas es uno de los misterios arqueológicos más investigados. Una de las teorías al respecto afirma que la civilización se colapsó por culpa de una gran sequía. Esta teoría es comprobada cuando un grupo de investigadores se dirigen al Gran Agujero Azul, en Bélice, una laguna, para examinar el fondo de una cueva. Su interés era tomar muestras del fondo para hallar rastros de sequías. Los resultados arrojaron que los sedimentos recolectados correspondían a una época de gran sequía, cerca de 800 y 900 después de Cristo. Algunos aspectos de la cultura maya que han pertenecido hasta el día de hoy se encuentran en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ellos hablaban una gran cantidad de lenguas, entre las cuales resultan el quiché y el yucateco.
Los mayas dejaron una bastante colección de escritos, con historias, observaciones astronómicas y profecías astrológicas. Los mayas creían en un corazón sagrado, que al morir se dividía en varias partes y una de ellas se reintegraba en las actividades vivas. Para los mayas, la muerte no era un destino final, sino que tienen la noción del devenir constante. Por ello, hay frases de destrucción y frases de creación. Los mayas creían que el día de su muerte estaba determinado por los dioses del inframundo, que incluso eran ellos quienes enviaban las enfermedades. Problemas que afrontan los pueblos indígenas. La pobreza es una de las problemáticas que más fuerte golpea a esta población, al igual que para acceder a una buena alimentación. Y en la educación, cerca del 50% de la población indígena sufre rezago educativo. Los indígenas deben de adoptar políticas que permitan el acuerdo cumpliendo de sus derechos.